Buenas noches, señores televidentes de Paraíso TV. Mil gracias por darnos preferencia. Estamos el día de hoy con el señor Germán Velázquez, expresidente del Comité Promejoras. Estamos realizando este programa para recordar de los presidentes del Comité Promejoras que pasaron por nuestra comunidad. Mil gracias, señor Velázquez, por estar aquí. Viene de San Román acá al Paraíso las 14 veces. He tenido la oportunidad de hacer invitación a gente de aquí del pueblo y tan cerca nos llegan, pero he visto la responsabilidad suya y así debe ser una persona de responsabilidad en su vida. Le agradezco y le felicito. Adelante, don Germán, bienvenido. Muchas gracias, don Alberto. Saludo al Paraíso y a sus partes aledañas y estoy pues presto para colaborar en lo que más pueda ante usted, señor Alberto. Muchas gracias, don Germán. Vamos a tener un diálogo muy importante para que los señores televidentes, principalmente la juventud, conozca quién fue don Germán Velázquez en el Paraíso La 14. ¿En qué año estuvo en la presidencia? Todo esto hablaremos, muchos temas de importancia. Don Germán Velázquez, ¿en qué año llegó al Paraíso La 14? Aproximadamente por el año 60 conocí yo estas selvas que hoy se denomina el Paraíso La 14, ya por su clase de habitantes que nos encontramos ahora en este pequeño recinto de la patria. En esos años llegó usted acá al Paraíso La 14. Sí. ¿Tenía familia usted aquí o tenía amigos aquí en este sector? Actualmente en esa época no se consideraba nadie acá como familia, no había nadie. Cuando yo conocí acá, netamente eran unas montañas que solamente pues llegaba el colono, el que estaba recién cogiendo las parcelas acá en el recinto, o sea, en esta área que se llama pues, denominada en ese entonces pues la Colina del Parral. Y de pronto pues acompañada por la San Vicente, aquí como es la Carlos Julio, como es acá el Amazonas. Entonces ahí comenzaron a llegar a distribuirse todos los que ahora pues viven y los que llegaron posteriormente. ¿Y quién eran los habitantes en ese entonces, ahí en esa colonia o en la época que usted llegó? ¿Quién habitaban aquí en este sector, en estas selvas, como usted manifiesta, en estas montañas que ahora ya es considerado una población grande, una población intensa del Paraíso y el sector de la Manga del Cura? En aquel entonces, pues por el año 60 aproximadamente, se reunieron allá afuera, más acá de Buena Fe, en Pambilar. De allá se organizó un grupo, el primer grupo en el cual pues, fue entrando a conocer acá recientemente las tierras, para después pues, formarse en colonos que se componían la colonia, la Colina del Parral, de 65 socios, en el cual pues, fue dividida la colonia en lotes denominados desde el 1 hasta el 65, en el cual pues tuve la buena, me honra haberlos conocido a ellos, a todos los socios, inclusive fuimos amigos en esa época que yo era de cierta edad aproximadamente, yo tendría unos 15 a 16 años aproximadamente, en el cual inclusive los conocí a quienes habitaron en los lotes desde el 1 hasta el 65 y poniéndome a pensar cuáles eran, los reconozco hasta sus propios nombres de todos los lotes. Manifiesta los nombres de ahí, sí, aproximadamente les puedo mencionar desde la 1 pues hasta la 65, no escalonadamente porque son 65 familias o personas que llegaron acá. Por decir, el lote 1 era compuesto por don Jacinto Vera y la señora, el 1 en aquel entonces. El 2 pues, por el señor Joaquín Cedeño. El 3 y el 4 por el señor Juan Antonio Vega Rolera. El 5 por el Ángel Nogales. El 6, Vinuesa. El 7 era del señor Enrique, perdón, 7 y 8 era de don Enrique Varela. Y ahí pues continuado Vicente Guerra, por aquí al frente, pues en ese entonces, el que era aquí el 14, era don Rinaldo Mucho Mora, el de Germán Zambrano, el 13, el 15 era en ese entonces de don Venancio, de un hermano del Rinaldo Juan Antonio Vega Oleda, que llamaba Leonzo Vega, y por ahí pues sucesivamente, si se trata de nombrarlos a todos,
a todos, al menos haciendo una memoria que ya transcurren casi 50 y pico de años. Bueno, recordar los televidentes de los tiempos de don Germán Velázquez cuando tenía 16, 17 años, en el año 60 estuve por acá, por estas montañas, y ahora cómo avanza el paraíso del paraíso. Recuérdenos, don Germán, a los televidentes, en qué fecha estuvo usted como responsable del presidente de Comité Pro Mejoras del Paraíso de la 14. Es muy importante que tengan conocimiento, principal a juventud, los que no le conocen, a veces no le conocen a don Germán Velázquez. He tenido la suerte de ser amigo desde el 81 con usted, don Germán. Ahora, recuérdenos en qué año fue, tuvo la responsabilidad de ser presidente del Comité Pro Mejoras. Si no me traiciona la mente, más o menos yo fui representante del pueblo que inclusive fue electo en una sesión con el pueblo, pues en el colegio Juan Rivas, que me tocó ser pues compañero del señor Carlos Lord Vega. Ahí quedé como vicepresidente, en el cual pues él pues en poco tiempo tuvo un accidente viniendo de Esmeralda y falleció. Me quedé a cargo de la presidencia para completar el periodo de 2 años. Pasaron los 2 años, pues fue de nuevo electo vicepresidente por una asamblea también dentro del pueblo, con el señor Liobá, que cariñosamente le decimos Chino Liobá. Con él fui también vicepresidente electo. De la 71, ¿no? Sí, de la 71. De ahí pues tampoco se terminó el periodo porque hubo un poquito de razones adversas a él, y el pueblo pues en sí él se retiró, luego llegó a un desconocimiento como autoridad del recinto, en el cual también me hice cargo de esa presidencia, donde se me iba tornando un poco periodos se me iban avanzando. Pasando esos 4 años fui electo presidente del Paraíso. De ahí pues cumplí mi periodo, fui nuevamente electo del Paraíso, nuevamente 2 años más, en el cual pues casi yo le serví a mi pueblo una temporada casi de unos 8 años en ese sentido, y posteriormente que las elecciones no se daban a continuado, pasó un tiempo en el cual pues yo tomé digamos un acuerdo en una asamblea general con todas las fuerzas vivas aquí del pueblo, y optamos para que las elecciones se hagan justamente como se están dando ahora, por el voto popular. Porque en ese entonces, cuando varios éramos electos presidentes del Paraíso, se los hacía en una asamblea con todo el pueblo, en una entidad como un colegio, una escuela, como era la Juan Vega, el Juan Rivas, que es lo que yo conozco. Entonces, pues, en vista de lo que se veía anteriormente, a lo que se desconocía al presidente, optamos para que se haga elecciones populares en Ánfora, para que no haya ese tipo de desconocimiento que se daba en aquel entonces. Así es. Cuando usted fue presidente, se dio en la escuela Juan Antonio Vega Arboleda, en una sesión ampliada con varios moradores de nuestra comunidad, pero los nombres ponían en el pizarrón y ahí tomaban el voto respectivo, el que tenía más votos ganaba la presidencia. Ahora ha cambiado totalmente, don Germán, que el pueblo del Paraíso de la 14 y varios sectores aledaños eligen al Comité Pro Mejoras. ¿Cómo ves esto, don Germán? Muy bien, eso me llena de satisfacción que se estén dando pues esos acuerdos que se hicieron antes en la asamblea, que lo hicimos. Inclusive tengo presente que en aquel entonces quedó el comité con su vida jurídica, y en cual los estatutos no rezaban este tipo de elecciones. Como era una comunidad pequeña en sí, era una comunidad considerada pequeña, se hacía netamente así como lo acabamos de mencionar. Pero ya en vista de lo que también le manifesté, que optamos eso, y después que tomó el cargo, quien me sería en el siguiente periodo, a quien fue entregado, tenía que hacer esos cambios dentro de lo que es a nivel jurídico para que se den este tipo de elecciones y totalmente se den tal como se dan. Pero no sé, no tengo conocimiento de ir para adelante si se haya hecho eso o no se haya hecho. ¿Sabe que en concreto el Comité Pro Mejoras en la actualidad no tiene estatutos, no está jurídico, no está legalizado, por cuanto han manifestado el presidente, el señor Winter Alarcón Moreira, cuando tuvimos que nos donó el carro
el carro de rescate, el alcalde del Cantón El Carmen, doctor Hugo Cruz, nos pidió el aval del señor presidente y no podía presentar el aval porque no tiene estatuto. Pero usted dice que en los estatutos regía de las elecciones en ese entonces. ¿Quiere decir que sí había estatutos en ese entonces que usted fue presidente, o no había estatutos todavía legales, constituidos? Antes de que antes de que tomemos esa decisión a nivel de la fuerza viva del pueblo de hacer las elecciones como tal, no habían todavía los estatutos. Pasado ese periodo, ya de que yo entregué el comité completamente jurídico. En el Ministerio de Bienestar Social en Quito se hizo todo ese tipo de... Pero tenía que seguir gestionando el presidente que le reemplazaba a usted. Lógico que eso tenía que seguir la trayectoria, pues en ese caso, en aquel tiempo, quedó el doctor Rubén Cedeño, que era el candidato del partido en ese entonces, que yo inclusive le hablé a él que él terciara la candidatura, y él pues voluntariamente, dignamente me aceptó, y en el cual pues yo entregué toda la documentación, todo lo que regía a mano de él, libros de actas, sellos, hasta una libreta de ahorro que dejé dentro del Comité Pro Mejora. Don Germán, en ese entonces, ¿qué alcalde de qué cantón o de qué provincia apoyaba al Comité Pro Mejoras para que realice las obras o gestiones de obras de acá para el Paraíso de Agatos? Bien, en ese tiempo no teníamos el apoyo de ningún alcalde respectivamente, ni de Guaya, ni de Manaví, ni de Los Ríos, ni de Santo Domingo. En ese entonces, como se hablaba de un proyecto a nivel nacional, que era hecho a través de, eso lo dejó en plenas facilidades, el presidente en ese entonces, Roldós, en el cual pues eso se ejecutó en el tiempo de Rodrigo Borja. Se comenzó a ejecutar los proyectos a nivel nacional, que eran 17 proyectos nacionales, en el cual pues estábamos inversos pues en lo que es la zona de El Carmen, parte de Manaví, parte de la provincia de Pichincha y parte de la provincia de Esmeralda. Entonces nosotros ahí entramos a hacer filiales a ese grupo del proyecto Portillo La Chorne, que se componían todas las áreas respectivas, todo lo que es aquí la Manga del Cura. Parte de ellas también, parte de la provincia de Esmeralda y parte de la provincia de Pichincha en actuales momentos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como representantes acá? Estar filial al proyecto Portillo La Chorne, que de ahí venían las obras acá, inclusive en ese entonces eran caminos de herradura, pura bestia. En el periodo de nosotros, pues así con unión, como era por ejemplo aquí el Descanso, la Carlos Julio, el Paraíso la 14, hablemos de la 2 de agosto, hablemos de Pucusá, hablemos de la misma Bramadora, hablemos de Santa María, Santa Teresa, parte de la Toquilla. Entonces, pues todos estábamos inmersos a ese grupo, organizadamente, y por eso en ese entonces vinieron obras que los caminos vecinales se comenzaron a ampliar, a ponerse piedra, y ya no se utiliza la bestia como se utilizaba en aquellos momentos, en aquellos tiempos, ¿no? Que cualquiera que no haya conocido, pues creerá que el pueblo, pues ya el que recién venido cree que el pueblo está como está. Antes pues aquí netamente era bastante sufrida la situación. Había que, si es posible, si uno se quedaba del río o de afuera del estable, se quedaba de un carro que solo venía en aquel entonces, tenía que tirarse a pies acá a esta comunidad. Y era bastante triste, bastante trabajoso llegar acá en nuestro territorio. Señor Germán Velázquez, en ese entonces, ¿cómo se financiaban ustedes o cómo financiaba el Comité Pro Mejoras para trasladarse a diferentes partes de la capital de la República, Cantón El Carmen y otras partes más de nuestro país? ¿Cómo se financiaban para los pasajes, para los gastos? Porque hasta en la actualidad no tiene el Comité Pro Mejoras un fondo fijo para decir, bueno, está ahí para viajar a esta comisión a Quito, a Guayaquil, Puerto Viejo o alguna parte del país que quieran realizar alguna gestión en obras. ¿Cómo se financiaban en ese entonces, don Germán? Sí, en ese entonces me acuerdo muy patentemente que nosotros pues hacíamos la solicitud de obras al proyecto Portillo La Chorne, como le estaba mencionando antes. Esa entidad nos hacía lo que nosotros pues pidiéramos dentro de lo que es el avance, como es en camino, infraestructura, en educación,
y salud. Por decir, nosotros pues aportamos como un mensual a esa comunidad, allá al proyecto Postulación, como filiales de ellos. En ese entonces, como no había de dónde no se cobraba impuestos, no había cadena, lo que hacía así, las escuelas que se beneficiaban, pues me ayudaban, como fue la escuela Juan Antonio Vega Roleda, como fue el colegio Juan Rivas, y así sucesivamente ellos me apoyaban para yo aportar el mensual que le correspondía a la comunidad del Paraíso, la 14. Y sucesivamente, pues ahí vinieron, por ejemplo, vino su centro de salud. En el periodo de Finó Carlos Lor, que yo en mi periodo pues me continué yo con esa obra y quedó el primer subcentro de salud. Quedaron casi cerca también lo que es la casa comunal, pero no se dio porque no teníamos el terreno disponible aquí en nuestra comunidad. Esa casa comunal se fue a otro lugar porque no teníamos dónde hacer la construcción. Las vías, cerramiento de los colegios, cerramiento del colegio Juan Rivas, cerramiento de la escuela. Ahí me preguntaré a usted, ¿y por qué el colegio del Paraíso? ¿Por qué la escuela Ciudad de Guayaquil no? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué no lo hicieron gestiones para, o sea, trabajaron por el Colegio Técnico Agropecuario del Paraíso? ¿Qué es lo que pasó, don Germán? Eso me preguntaría a usted, yo sabía que... Y le estoy preguntando, don Germán, porque tenemos que saber toda la realidad, que aquí hablamos la realidad aquí en este medio de comunicación. Muy bien. Entonces, se daba en que, por ejemplo, a mí me apoyaba la escuela Antonio Vega Roleda en todo lo que es lo económico. Y de ahí, pues, parte del colegio Juan Rivas. La escuela Ciudad de Guayaquil y el colegio El Paraíso, ellos se quedaban sin las obras porque automáticamente, ¿qué hacía el colegio? Un desconocimiento. Cuando nosotros teníamos reuniones una vez al mes allá en el Carmen, leían los oficios que llegaban, por ejemplo, del colegio, pidiendo el cerramiento del colegio, el área del colegio. Me preguntaban de qué se trataba eso a mí. Yo desconocía el asunto. Entonces, por ese desconocimiento no se pudo hacer obras tanto en el colegio El Paraíso como en la escuela Ciudad de Guayaquil. Qué bien, don Germán. ¿Tenía usted apoyo cuando usted fue presidente? ¿Tenía el apoyo de los pocos habitantes que habían en ese entonces aquí en la comunidad del Paraíso de la 14? Sí, justamente los pequeños aportes que en veces hacíamos a través de los matarifes, a través de... porque no había inclusive cómo optarse de un dinero acá, ¿no? Por fin, después con el tiempo, más que sea una cadenita, que cualquier presidente se desempeñó en poner la cadenita y tener sus pequeños recursos para movilizarse. En cambio, yo lo hacía casi considerando que el Paraíso en realidad era otra familia que me pesaba de mi bolsillo. Yo lo hacía de mi buena voluntad, hacía sacrificio personal, hacía sacrificio económico, y en el cual, pues, en todo caso, yo lo que hacía era servirle a mi pueblo y lo hice con toda la voluntad del caso. Usted recuerde más o menos en qué fecha se fundó el Paraíso la 14. Recuérdese. A raíz de la fundación de la Corina del Parral, ese mismo personal trajo personas de afuera que eran trabajadores justamente de la Corina, en el cual, pues, después de unos tiempitos se dieron cuenta que sobraba una tirita apegada aquí a la Corina del Parral, y entre el grupo Arriaga es la zona, lo que compone lo que es el grupo denominado El Paraíso, que en aquel entonces se reunieron 20 personas o 25 personas, se reunieron y tomaron este cuerpo de terreno que estaba libre. Entonces se comenzaron a formar justamente desde la 1 hasta acá el lote 20, aproximadamente termina el grupo de los 20 que se dice. En vista de que ya tomaron fuerza, tomaron organización, se demanda un nombre como Grupo del Paraíso por verse formado ese grupo aquí en nuestra comunidad. Entonces desde ahí lleva ese nombre de Paraíso, el Grupo del Paraíso por ser del grupo justamente de los 20. Eso más o menos. Pero el lote del número 14, pues. Claro, justamente la primera casa en aquel entonces se formó aquí justamente en el lote 14, que fue en ese entonces el primer dueño del lote 14 fue el señor Saavedra, que en ese entonces fue hasta amigo mío, la señora de él, la señora Ramona, que ella también inclusive conversábamos con ella, justamente casi
en el pie donde se encuentra el destacamento de la policía, casi un poquito a la calle, que ahí yo me recuerdo que cuando no había ni casa, nosotros pusimos unos viajes de los primeros viajes que vinieron de Guineo para sembrar aquí el señor Leonzo Vega, que era el dueño del lote 15. Qué bien, don Germán. ¿Qué fiestas celebraban en ese entonces aquí en el Paraíso, sus pocos habitantes que habían? ¿Desde cuándo es la tradición de las festividades de aquí en esta comunidad del Paraíso de la 14? Eso es tan tradicional que en realidad, pues antes, si no me traiciona la mente, porque estamos hablando a más de 40, casi cerca de 50 años, en primera instancia se hizo una fiesta que me acuerdo yo que se celebró el 10 de agosto, pero como por tradición de la festividad de la provincia de Guayas, en aquel entonces. Pero pasando el tiempo se vio conveniente mejor celebrar el Día de la Raza, por tratarse de que aquí también se descubrieron estas tales montañas acá, que esto legalmente es una maravilla y es un neto paraíso, que era en ese entonces. En homenaje al descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, descubrieron el Paraíso de la 14, hicieron las festividades del 12 de octubre, don Germán. Así. Más o menos 50 años. Sí, ahora en la actualidad, en este año 2013, las fiestas del Paraíso de la 14 se va a cambiar. Ya no va a ser el 12 de octubre, va a ser el 8 de agosto por fecha de fundación, porque según las investigaciones que han hecho algunos profesores de nuestra comunidad, han manifestado a los primeros habitantes que el Paraíso de la 14 ha sido fundado el 8 de agosto de 1964. Y por ese motivo hacen el cambio para darle realce a la fecha de fundación del Paraíso de la 14. Las fiestas octubrinas, o sea, el 12 de octubre se van a realizar desfiles de grupos folclóricos, cabalgatas y algo más, con la participación de todos los moradores del Paraíso y los sectores de la Manga del Cura. ¿Cuál es su criterio, don Germán? Pienso yo que mi criterio está un poco en contra de esa resolución, porque en realidad pues algo que ha sido trayectorio de cuántos años atrás y que con tan prisa se le cambia, pues me parece que no va a ser exitoso. Para mí, pues, pienso yo así. Inclusive, pues, se debería de verse tomado en consideración a personas que en realidad, pues, eran los propios fundadores en aquel entonces, que era la Corina del Parral, quienes eran moradores aquí, que ya son escasitos. Ya somos escasitos en este caso, porque también creo yo que soy uno de los fundadores en aquel entonces, porque yo aquí llegué aproximadamente de unos 15 a 16 años que conocí yo esta selva por acá. Quien puede dar también testimonio de estas circunstancias puede ser que todavía está vivo acá este señor Vera de la 30, se me escapa el nombre. Don Eugenio Vera. Don Eugenio Vera, también el hermano, la señora Primitiva, que ellas fueron una de las mujeres primordiales que llegaron aquí al recinto, que fueron dueñas del lote. Y no le hablo de una hermana que también ella vivió acá de escuela inicial, que inclusive anduvo haciendo las mangas, cuando recién encerraron lo que es la Corina del Parral. Fue la primera mujer que ella estuvo aquí, me acuerdo que cargaba a la chica Marisela, a mi sobrino la cargaba hasta en un chalito, porque andaban surcando la Corina del Parral. Ella andaba con la niña en chalo en aquel entonces, y donde lo cogía la noche, ahí ella la cargaba, andaba cocinando. Y de pronto también la señora, la mujer de don Eugenio Vera, que también con la señora, que también la conocí en aquel entonces, que fue una de las mujeres también que conoció acá la situación de estas montañas. Le digo, don Germán, que las fiestas del Paraíso de la 14 está concretado para el 8 de agosto, por cuanto ya han cruzado invitaciones a los directores de establecimientos educativos, tanto primarios y secundarios, y también instituciones gremiales sindicales del Paraíso de la 14, por intermedio del señor presidente del Comité Pro Mejoras, porque en días pasados se llevó una sesión de trabajo en la Asociación de Expendedores de Carne, donde asistimos 19 instituciones jurídicas de nuestra comunidad, por cuanto eran 20 instituciones invitadas, faltó una que era el Colegio Técnico Agropecuario del Paraíso, y pusimos un acuerdo unánimemente que se realice el 8 de agosto en homenaje
a la fundación del Paraíso La 14, porque debemos dar realce a nuestra comunidad que nos ha dado todo gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los moradores del Paraíso. Todos tenemos porque hemos sabido trabajar, otros tienen bastante porque han sabido trabajar más, con fuerza, otros tenemos menos por cuanto no nos ha llegado la suerte de tener, pero sin embargo estamos dedicados en este bello sector del Paraíso La 14, y el Paraíso La 14 tiene la palabra. Para eso es este programa, para dar a conocer los acontecimientos que se dan en el Paraíso buscando el desarrollo. ¿Cuál es su criterio, don Germán Velázquez, del desarrollo del Paraíso en la actualidad, en este año 2013? Mi criterio, en realidad, pues, yo no veo netamente que sea positivo. O sea, porque lo que ya es una tradición, pienso yo que es muy difícil que se le dé un cambio tan regio, ¿no? Porque la gente ya está acostumbrada, todo el mundo ya sabe que en esa fiesta se celebra el 12 de octubre aquí en nuestra comunidad. Depende inclusive de cómo lo tome el pueblo, ¿no? Yo en este caso, yo no soy partidario, ¿no? Pero yo le pediría al pueblo que se dé esto pues de la mejor manera posible, que no haya ningún tipo de desacuerdo, que todo sea a la paz, y ojalá pues tengamos ese cambio que así lo han designado la fuerza viva del pueblo, pero me parece que eso debería de haberse dado en una consulta, no solamente a la fuerza viva del pueblo. Aquí también hay varios sitios aledaños que también colaboran acá en el desfile, traen sus estudiantes, traen vienen a hacer su homenaje acá al recinto. Entonces habría que ver si hay esa concurrencia esperada, ¿no? Pueda que así lo sea, pero caso contrario, pues si no, pues tendríamos que proseguir pues, con los antedichos, si es que esto no tiene resultados, ¿no? Así es, don Germán, gracias por ese criterio muy personal. También mi criterio, el gobierno dice que cambiar el país y estamos cambiando, y esperemos que todos los moradores nos hagamos unir para el cambio total del Paraíso La 14 que nos hace falta para un buen desarrollo. Don Germán Velázquez, estamos viviendo las fiestas de la democracia, estamos viviendo las fiestas electorales. En este año 2013 están participando como candidatos a la presidencia del Comité Pro Mejoras 3 listas: la lista A con la señora Alfarín Intriago, la lista B con la doctora Betty Baque, la lista C con don Julio Francisco Zambrano. ¿Cuál es su criterio? En antes no hemos tenido esa suerte, yo no me acuerdo, desde el año 81 que estoy radicado aquí en el Paraíso La 14, no tengo en mente que ha habido 3 listas participaron. Cuando participó el licenciado Richard Giller, hubo una sola lista, que fue el licenciado Richard Giller, y nada más que hicieron una pequeña consulta en esas elecciones, don Germán. ¿Cuál es su criterio sobre las elecciones del Paraíso La 14? Es un motivo netamente de cambio, ¿no? Que así como usted lo dice, ¿no? Es un cambio totalmente bueno, fructífero para la comunidad del Paraíso, en el cual pues yo a los 3 quienes están de candidatos, tanto a los quienes componen todas las listas, pues les felicito, porque en aquel entonces yo decía, ojalá que la gente, la juventud, los nuevos, nazcan nuevos líderes aquí en la comunidad para que se proyecten y caminen hacia el sustento de nuestro recinto, que es lo más maravilloso que tenemos en nuestro medio, que es nuestro recinto, en el cual pues yo pues les agradezco que ellos tomen esa pauta y que el pueblo pues sepa elegir al cual le conviene, y que el que va pues a servirle a nuestro recinto pues lo haga pues con una forma sencilla y humanística para todos quienes vivimos alrededor, sea cualquiera que sea de las contiendas que ganen. Pues para mí pues me da una satisfacción en ver que esto va en adelante. Don Germán, en la participación de presidente del Comité Pro Mejoras de su vida privada, usted cuéntenos a los televidentes alguna anécdota de su vida que haya tenido como presidente del Comité Pro Mejoras, o en su vida que ha tenido pues por varios años aquí en nuestra comunidad del Paraíso La 14. O sea, como anécdota, en realidad pues hay varias y algunas, y unas buenas y otras malas. En el caso de las malas pues es que
en vez de cuando yo iba a comisiones por Paraíso, en ese entonces no había vehículos a cada rato como lo hay ahora, me tocaba dormir si es posible hasta el periódico en Los Ángeles. Esa es una anécdota que es de tristeza haber sufrido este tipo de situaciones en el momento. Y las buenas, pues, son un sinnúmero que vale la pena, pues, estimularlas a todas y dejarlas que todas queden como buenas. Bueno, don Germán ha tenido buena experiencia, buen trabajo por el pueblo del Paraíso La 14. Si ahora en la actualidad, después de 2 años, le volvieran a nombrarle como candidato al Comité Pro Mejoras, ¿usted aceptaría con la experiencia que ha tenido en sus años de ser presidente de la comunidad? En aquel entonces, cuando yo entregué la presidencia, porque fue como en el 92, en el año 1992, que inclusive lo entregué aquí, pues dentro afuera del destacamento, en una tribuna libre, en el cual expuse que yo le serví al pueblo con toda mi voluntad, hice lo que pude, era de hacer lo que había que hacer, y lo hice, y también pues dije que si algún día el pueblo me necesitaría, pues estaría al frente de nuevo para las circunstancias o esta contienda. Pero debido pues al tiempo y a mi edad, pues yo pienso que de más sería volver a la política. Que dar paso a la juventud que trabaja por el pueblo, porque también tienen derecho de trabajar, tienen derecho de trabajar la juventud, y la esperanza del desarrollo del Paraíso La 14 está propuesta en la juventud, hay que dar paso a la juventud. Así es. Don Germán Velázquez, usted manifiesta de los estatutos del Comité Pro Mejoras. ¿Usted tiene algún documento que pueda ayudar al nuevo Comité Pro Mejoras que sea electo el 28 de julio, que va a ser las elecciones de aquí en el Paraíso La 14, para que puedan seguir el trámite respectivo? Si tiene algún documento, el acuerdo ministerial, como usted manifestaba extra micrófono, entonces queremos saber para que la persona o la lista ganadora, para que le ayude en ese sentido, para que tengan jurídicamente y trabajen de una mejor manera con la vida jurídica el Comité Pro Mejoras del Paraíso La 14. Yo pienso que, y veo, ¿no?, que hasta las últimas invitaciones que he visto por ahí, que me han enseñado, está la asignatura de la vida jurídica del pueblo, está el registro oficial, el año, y en aquel entonces que fue el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Y eso lo tengo, que puede ser que si ustedes me lo piden gentilmente, estoy digno para darle una copia o darle una copia de ese registro oficial. De ahí tengo un sinnúmero de oficios, tengo un sinnúmero de cosas que dejé yo archivadas, y cualquier momento que sea necesario, inclusive buscar algo necesario para el pueblo, más que sea dentro de algún oficio, de tener algo necesario para el recinto del Paraíso. Inclusive también las entregas formales que yo hice, tengo copias cuando yo entregué la última vez que entregué la presidencia, contando todo lo que yo entregué, y eso actualmente pues está en manos de la profesora señora Adriana Vera, que ella me gentilmente fue hasta mi casa a solicitarme, y yo le concedí. Inclusive hasta ahora se encuentra en manos de ella lo que es la entrega de acta de entrega de mi mandato en aquel entonces. Bueno, don Germán, para finalizar este gran espacio de diálogo con usted, que nos ha dado a conocer del tiempo que usted fue presidente, el 83 más o menos, hasta el 92 ha sido presidente del Comité Pro Mejoras, ha hecho un recordatorio total para los señores televidentes. Si alguna inquietud ha quedado en mente, señor Velázquez, manifiéstese a los televidentes del Paraíso La 14. Un sinnúmero de cosas me quedan pendientes, en realidad, porque imagínese usted, las labores de 8 a 9 años es mucho, es bastante. Entonces, pues simplemente he hecho una pequeña reseña de lo que más o menos he hecho memoria, y porque esta invitación fue netamente un poquito exagerada, rápida, y no he venido preparado en realidad con todo lo que debería de venir aquí al canal, a esta observación. Pero no faltará momento para poder nuevamente tenerle aquí en el sede de Paraíso TV para seguir con el diálogo, que es importante. Podríamos reunir a los expresidentes del Comité Pro Mejoras para que se recuerden de los tiempos, de los trámites que han realizado por el bien del Paraíso La 14.
porque yo soy consciente y he manifestado públicamente en los medios de comunicación que trabajo yo, en radio, ahora estoy aquí colaborando con el canal, he manifestado que todo presidente que ha pasado por el Comité Promejoras han dejado su huella, han dejado su trabajo, han dejado su sacrificio, porque aquí en el Paraíso de la 14 es tan difícil, televidentes y don Germán, de hacer algo, de gestionar, porque no hay fondos necesarios para poderse trasladar. Y otra cosa, que es difícil conseguir y gestionar obras porque el Paraíso de la 14 es una zona no delimitada. Entonces esperemos que en los próximos meses o en el próximo año tengamos ya la definición del Paraíso de la 14, a qué provincia vamos a pertenecer. Gracias, don Germán Velázquez, por haber cumplido con esa invitación que le hice. Ayer estuve en su casa, no estuve ahí, estaba fuera del Paraíso de la 14, estaba por Manabí, pero hoy día a las 5 de la tarde llegó a su domicilio, le llamé por teléfono, enseguida me aceptó. Yo le agradezco y que Dios le bendiga a su hogar, don Germán, a toda su digna familia, a su señora y a todos sus hijos, porque tenemos una buena relación con esta familia Velázquez que vive en el sector de San Román. De San Román está por acá. Hay otras personas que les he invitado de aquí cerca, no pueden llegar, creo que no conocen la dirección del canal o qué es lo que pasa. Bueno, de toda manera, agradezco también a todos los señores televidentes y mañana estaremos con el señor abogado Rubén Cedeño, expresidente del Comité Promejoras del Paraíso de la 14. Gualberto Proaño Ramos, Paraíso TV. Buenas noches, señoras y señores.